Bueno, ya ustedes lo conocen, se lo recuerdan. La otra es la conservación de la masa. Conservación del momento lineal. Si el sistema es aislado, tal cual. Conservación de la masa, sí, tarará. Conservación de la carga. Conservación de la paridad. No, mentiras. Sí, claro, ustedes lo verán en uno de sus cursos de física. Conservación de la paridad. Ok, ¿qué le da la paridad? Ahí les dejo la tarea. Muy bien, entonces vamos a hablar de las leyes de conservación o ecuaciones de balance. Se llaman en general de esa manera. Leyes de conservación o ecuaciones de balance. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se balancea? Cada una de esas cantidades. Se escriben a lo largo de un proceso cualquiera. Y habla de ese proceso, no es un proceso termodinámico. Proceso se refiere a un movimiento de un fluido, si el fluido está estático, bla, 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 bla. Son cantidades que se balancean a lo largo de un proceso, dependiendo del tipo de proceso, obviamente. Por ejemplo, la conservación de la masa. Por ejemplo, la conservación de la masa. La conservación de la masa. ¿Cuándo se conserva la masa? ¿Cuándo qué? Cuando usted tiene un sistema ¿qué? Cerrado. Que usted tiene un sistema cerrado, cualquiera. En ese sistema cerrado hay un montón de partículas. Ese montón de partículas pasa por un proceso. ¿Qué proceso? Dentro del sistema. Pasa por un proceso que puede ser un cambio de temperatura, un movimiento, bla, 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 lo que sea, pero la cantidad de masa permanece constante. La cantidad de masa permanece constante. Como la masa permanece constante, la cantidad de m punto, ¿cuánto valdrá? 0. O la cantidad de masa que varía por unidad de tiempo en el sistema es constante. Vamos a llamar esta como la masa del sistema m sub s, m de sistema más bien, m sub sys, por notación, vale 0. Y si no es un sistema cerrado, sino que es un volumen de control, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se escribe? ¿Qué escribe usted? ¿Por qué la escribe así? ¿Por qué no la escribe de otra manera? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí. Ok. ¿Por qué no la escribe de otra manera? No la escribe de otra manera porque es la misma ecuación, pero para un sistema diferente. ¿Cuál es ese sistema diferente? El siguiente. Suponga que usted tiene un volumen de control cualquiera. ¿Esa es una frontera qué? Es un sistema abierto, correcto. Es un volumen de control. Y es una frontera en este caso ¿qué? En este caso es una frontera que no es real. Masa que entra, masa que sale. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: que la masa que entra comparada con la masa que sale, ¿cómo es? Igual. ¿Listo? Tiene que ser la misma. Sin embargo, el sistema puede quedarse con algo de masa. Lo que se llamaría diferencial de masa
del sistema. Algo de masa se puede quedar ahí. Si ese diferencial de masa del sistema dentro de ese volumen de control no se queda ahí dentro de ese volumen de control, entonces simplemente esto vale 0 y queda todo perfecto, no hay problema. Divida por el tiempo y obtiene la relación de las cantidades que varían respecto al tiempo. Masa que entra, masa que sale, es diferencial de masa en el sistema encerrado por el volumen de control respecto al tiempo. ¿Qué me está dando eso? Eso me está dando en el enunciado que acabamos de hacer una razón de cambio de la masa dentro del sistema encerrado por el volumen de control. Razón de cambio del sistema o de la masa dentro del sistema encerrado por el volumen de control. Si toda la masa que entra es la misma que sale, pues simplemente no se queda masa en el sistema y eso vale 0, no cambia. Razón de cambio de la masa del sistema encerrado en el volumen de control B sub C. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Jarvis? Bien, muchachos. Excelente. Bueno, muy bien. Tenemos marcador para todo el resto de clase. Ya me di cuenta. Muy bien. ¿Dudas hasta ahora? ¿Más preguntas? No hay cuestiones. Perfecto. Si no hay cuestiones, entonces podemos continuar con el resto del tema, que dice lo siguiente. Contame. ¿Perdón? Pues la razón de cambio faltaría por el tiempo al otro lado. Sí, con el punto, recordar. ¿Ves? Exacto, sí, con el punto. Para denotarlo con el punto nomás. Pero la otra sí la podemos dejar así. Esa se conoce como la ecuación de continuidad, o una de las formas de la ecuación de continuidad o de conservación de la masa, escrita para fluidos. ¿Cuál es la razón? La conservación de la masa se escribe con la ecuación de continuidad. Eso es lo que queremos decir. La ecuación de continuidad me expresa lo que en física es el principio de conservación de la masa. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Esa es una de las ecuaciones de conservación, pero hay otra, parte B. La otra ecuación de conservación es la siguiente. Es la ecuación de conservación del momento lineal. Estoy enunciándolas de manera general, de manera muy rápida. Vamos a empezar a analizar cada ecuación en un instante y a empezar a mirar cómo más podemos escribirlas para lo que queremos utilizar. Muy bien, recuerden pues normalito que una partícula que tenga masa tiene velocidad, y como tiene masa y tiene velocidad, tiene momento lineal. El momento lineal es constante, ¿sí qué? Momento lineal total del sistema es constante, sí. El sistema es
aislado. O sea que no hay fuerzas externas sobre el sistema. En magnitud ni dirección ni nada parecido. O todas se cancelan. Todas son internas realmente. Por último, tenemos la ecuación de conservación de la energía. ¿Qué dice la ecuación de conservación de la energía? Es la misma de la masa, pero escrita con energía. Realmente es como la misma relación al respecto escrita con energía. Es decir, la energía que entra por unidad de tiempo menos la energía que sale del sistema por unidad de tiempo es igual a la energía que se queda dentro del volumen de control por unidad de tiempo. Si lo quiere escribir de esa manera. ¿Cómo entra y sale energía de un sistema? De dos maneras. ¿Cuáles? Energía en forma de calor y energía en forma de trabajo. Exacto, trabajo mecánico. Pero también hay otra que es la siguiente. La masa también transporta energía. Es una manera diferente de energía a las que casi siempre estamos acostumbrados a analizar, pero que también aparece cuando usted analiza los fluidos. Es más, la energía química va incluida en la energía que se puede producir dentro de un sistema. Por ejemplo, cuando usted tiene un cohete y hay combustión, la energía que sale y la energía que entra son diferentes. ¿Listo? Hay energía que se produce dentro del sistema y eso es importante considerarla. Preguntas, muchachos, de nuevo. Muchachos, dudas. Ok. Muy bien, vamos a centrarnos entonces en lo que se llama la conservación de la masa para escribir algunas cosas interesantes que debemos saber sobre los fluidos y más exactamente sobre la dinámica de los fluidos. Estamos hablando de la dinámica de los fluidos, hablamos de muchas cosas, entre ellas lo que estamos viendo hoy, que es son las leyes de conservación. Tenemos esas tres leyes de conservación y vamos a empezar a analizar qué más información nos pueden dar a continuación con sus ecuaciones. Y es, por ejemplo, lo siguiente. La conservación de la masa se da para un sistema cerrado, que es lo que acabamos de decir. ¿Cómo funciona para un volumen de control? Como lo escribimos allá. Hay algo más que se define como los gastos de volumen y gastos de masa, que es lo que de lo que vamos a hablar a continuación. Habíamos dicho entonces que para un volumen de control, que es donde nos vamos a centrar, ¿por qué? Porque recuerden que los sistemas cerrados o los sistemas de masa de control prácticamente no aparecen en fluidos, no se utilizan. ¿Por qué me recuerdan? No se utilizan porque los sistemas cerrados no me dan la mayor cantidad de información de los sistemas que analizamos, es decir, no tenemos conservaciones de masa por lo general. Analizarlo con masa constante en los fluidos resulta más complicado que analizarlo como volumen de control.
¿Listo? Recuerden que la masa puede cambiar, la cantidad de masa es mucha, que las partículas usted no las va a seguir, bla, 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 que no va a utilizar Lagrange. Eso no lo va a hacer, sino que usted va a definir una región del espacio que va a estudiar físicamente con todas las características, y esas características hacen que usted dibuje un volumen de control donde la frontera es real o imaginaria y donde puede ser móvil o puede ser fija. ¿Recuerda? Y siempre, entonces, en fluidos va a haber mucha información, mucha más información cuando usted trata o habla de un volumen de control. Básicamente, entonces, usted tiene un balance de masa. Masa que entra menos masa que sale es igual a una cantidad de masa en el sistema encerrado por el volumen de control, estoy reescribiendo, respecto al tiempo, que es la razón que habíamos hablado ahora, razón de flujo de masa y demás. ¿Listo? Vamos entonces a considerarlo de la siguiente manera. Si usted toma un sistema macroscópico, no sé, ¿quién se bañó hoy, muchachos? Ok, todos. Listo. Algunos dicen, es que no fue que hoy sí me bañé. Haga de cuenta que usted tiene lo siguiente. ¿Dónde se observa eso? También se ve cuando usted está cepillando los dientes, cuando está lavando los platos, también. Cuando está lavando los platos y sigue lavando los platos después de comer. Perfecto. Ejemplo, el siguiente. Poceta. Mentira, lavaplatos. La poceta no, lavaplatos. Y los platos están aquí. Pero no me interesan los platos, me interesa el fluido. ¿Qué es él? Agua. Usted abre la llave. Cuando abre la llave, entra agua por aquí y pasa por acá. Pero cuando llega acá, el agua se comienza a acumular. Porque resulta que usted le tapó el desagüe al agua, al lavaplatos. ¿Para qué? Para ahorrar agua. Recuerden, muchachos, ahorrar agua. ¿Listo? ¿Cómo lo van a hacer? Van a utilizar. No, aquí, perfecto. Se lo tapó. Pero resulta que adicionalmente, usted después dijo, no, yo no voy a dejar ese charco aquí, ya se me llena todo el lavaplatos y yo tengo necesidad de que salga también la espuma. Entonces, deja un desagüe para que salga el agua. ¿Qué está haciendo? Tiene un volumen de control. ¿Cuál es el volumen de control ahí? ¿O cuál escogerían? Hay unas maneras de escoger correctamente los volúmenes de control, pero vamos a hacerlo de manera intuitiva. Pues sería la masa, pues la cantidad de agua que entra por la canica. Exacto. Entonces, básicamente, ¿cuáles serían las fronteras? Si esa es la poceta. Sería esta, ¿cierto? Entonces, la masa que entra es esta. M punto que entra. Y por aquí, M punto que sale. Y lo que queda aquí es la masa que está en el sistema encerrado por el volumen de control y que varía respecto al tiempo. ¿Verdad? Ese charco, ese montón de agua que usted tiene ahí en el lavaplatos, eso es la cantidad de masa que queda dentro del sistema encerrado por el volumen de control por unidad de tiempo. Y eso puede variar dependiendo de qué, de si usted abre más la llave o si abre más el desagüe, o si organiza el desagüe, por ejemplo. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Lo que estamos haciendo es un balance de masa. Y ese balance de masa ¿29 minutos de grabación? Sí, correcto. Ese balance de masa se necesita
para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, la masa total dentro del volumen de control se puede reescribir de la siguiente manera. Y vamos agilizando, muchachos, porque hoy la clase es más cortita. También. Vamos a matemática, pero más corta. ¿Cuál será la masa en el volumen de control, por ejemplo? ¿Cómo se puede hallar? La masa es la densidad por el volumen, ¿cierto? Pero el detalle aquí es que esta masa es una masa grande. Realmente deberíamos tomarla como una pequeña cantidad de volumen. Por ende, la masa dentro del volumen de control sería la integral de la densidad por el diferencial de volumen. Esa es la masa total dentro del volumen de control. Masa total dentro del volumen de control. Derivemos eso. ¿Cuánto hará? Derivada de la masa en el volumen de control o del sistema en el volumen de control, que es lo mismo, es igual a la derivada respecto al tiempo de la integral de la densidad por el diferencial de volumen. ¿Dentro de qué? Dentro del volumen de control. Ahora, si el sistema es cerrado, ¿cuánto vale esto? Si el sistema es cerrado, ¿cierto? No varía la masa dentro. Pero en general no todos los sistemas son cerrados. Entonces, para sistema cerrado, es una manera de hacer. Pero para un sistema que es un volumen de control, yo no puedo decir que esa masa permanezca igual a cero. Entonces, debo analizarlo de la siguiente manera. Debo analizarlo de la siguiente manera. Suponga que usted en ese volumen de control tiene la siguiente figura. Voy a dibujarlo de esta manera, el volumen de control. En ese volumen de control usted tenía un diferencial de masa que ocupa un diferencial de volumen. Un dm que ocupa un diferencial de volumen. Pero aparte tiene un área pequeñita, un diferencial de área, que tiene un vector normal, perpendicular a la superficie, y tiene un vector velocidad. ¿Por qué? Porque toda la masa, suponga que esto está en 3 dimensiones, toda la masa puede pasar por aquí y en algún instante dado, en esa masa, en ese diferencial de área que usted analizó en la figura, en el volumen de control, hay una velocidad de una partícula de esa manera, que aparece de esa manera. Este es el volumen de control todo completico y esta es la superficie de control de ese volumen de control. ¿Qué queremos hacer entonces? Es como si estuviera analizando el flujo que hay de ese fluido por esa área, por ese diferencial de área que aparece ahí. ¿Qué ángulo forma la velocidad de ese vector normal? Es un ángulo que llamamos θ. Θ, ángulo entre el vector velocidad y el vector normal. Recuerde que el vector normal es un vector unitario, lo voy a dibujar aquí como unitario de una vez. Vector unitario perpendicular a la superficie. De ese modo, entonces, usted puede notar
que la componente, la dirección normal de la velocidad, ¿cuál va a ser? El vector velocidad, el coseno del ángulo y la magnitud del vector n, que es 1. Y de esa misma forma, usted puede escribir esto de manera vectorial, así. V sub n, o la velocidad, el vector velocidad, la componente a lo largo del vector normal, perpendicular a esa área, es la magnitud de este vector, velocidad, por el coseno del ángulo, en dirección n. ¿Listo? Voy a escribir así, en dirección n. Es una proyección normalita. ¿Qué indica eso? Indica lo siguiente: si el ángulo vale 0, toda la velocidad va en dirección normal y el vector velocidad sale del volumen de control como si la masa saliera del volumen de control. Si vale 180 grados o pi exactamente, entonces usted dice que es en sentido contrario la componente del vector velocidad y por ende la velocidad no entra sino que sale, perdón, no sale sino que entra al volumen de control, es decir, que hay flujo hacia dentro del volumen de control. ¿Listo? Visto de esa manera, lo único que estamos escribiendo es lo que se llama una proyección de un vector sobre otro, que puedo escribir, y me disculpan pues ahí que vayamos como de pronto tan rápido, que puedo escribir de la siguiente manera: vector velocidad, este no es volumen, velocidad punto vector normal. ¿Eso qué es? Es la proyección del vector velocidad a lo largo del eje normal o del eje, o del eje no, a lo largo del vector unitario en dirección perpendicular a la superficie. ¿Vamos bien? Ahora, la pregunta es: ¿cuánta masa recorre ese volumen de control? La masa es la densidad por diferencial de área o diferencial de volumen. Diferencial de volumen, ¿cierto? Pero esta diferencial de masa también se puede escribir como la densidad por la velocidad por el diferencial de área. ¿Qué es? La velocidad normal. Pues porque es diferencial de m punto o m. M punto. Esta es una, listo, entonces esta es una cantidad, una pequeña cantidad de masa. ¿Listo? De m punto. De masa por unidad de tiempo. De masa por unidad de tiempo. ¿Listo? Que reescrito de otra manera no es más que la densidad por la velocidad coseno del ángulo por diferencial de área, por lo que es lo mismo la densidad por la velocidad punto vector normal en dirección de A o por de A, que es lo mismo, por diferencial de área. Como esta es una pequeña cantidad, entonces hay que diferenciar esto, que es una cantidad de masa. Esto se conoce como una diferencial ¿qué? Inexacta. Ajá. No una diferencial exacta. Por ende, la cantidad de masa por unidad de tiempo en el volumen de control es la integral de este diferencial de masa inexacta, o sea, la integral
de la densidad por este producto punto diferencial de área. Sí. Ah, y diferencial inexacto, listo. Quiere decir lo siguiente. Este es un diferencial exacto, este es un diferencial inexacto que algunas veces lo escriben así o lo escribimos así. ¿Qué quiere decir que sea exacto o no sea exacto? Lo siguiente. Por ejemplo, tenés un plano XY y la partícula pasa desde aquí hasta aquí. Posición 1, posición 2. Hay un dr que es dx en y más dy en j, que es un desplazamiento. Este es un diferencial exacto. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a obtener AR, lo que hago es integral de R y simplemente depende no depende de la trayectoria. Esto me da R normalito, es la integral de x en y más de y en j. En este caso no depende de la trayectoria. ¿Listo? Es decir, que son valores, son propiedades del sistema que yo estoy tomando como una derivada y el diferencial cuando lo integro me da una posición final menos una posición inicial. ¿Listo? Solamente depende de la posición final, la posición inicial. Cuando es inexacto, significa que nosotros lo escribimos como un diferencial de trabajo, por ejemplo. Y este diferencial de trabajo no se transforma en trabajo 2 menos trabajo 1, sino que depende de la trayectoria y va a ser igual simplemente al trabajo de todo el recorrido. No tengo una función del trabajo. Por ejemplo, cuando pasas un objeto desde el punto 1 hasta el punto 2, vos no decís que el trabajo que se ejerce sobre ese objeto es un trabajo 2 menos un trabajo 1, porque no hay trabajo en 2 y no hay trabajo en 1. Hay trabajo en todo el recorrido. ¿Listo? Entonces esa diferencial es una diferencial inexacta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque depende de la trayectoria. Vale. La otra solamente depende de posiciones iniciales y posiciones finales. Vale. Esa es la diferencia entre ellos. Se utiliza mucho en termodinámica. Para calor y para trabajo. Tal cual. Entonces, reescribamos la ecuación que acabamos de escribir de la siguiente, que teníamos de la masa, y de la siguiente manera. Esta era una, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Y teníamos la otra que acabamos de escribir. Entonces podemos reescribir la ecuación de conservación de la masa de la siguiente manera.